Tema 13. Las comunidades autónomas. Comenzamos con la autonomía organizativa. Previsiones constitucionales. La Constitución diseña la organización institucional de las comunidades autónomas en torno a tres preceptos: el 147, el 148 y el 152 de la Constitución española. El primero, que es el artículo 147, contempla la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas como uno de los contenidos mínimos que todo estatuto de autonomía debe incluir. El artículo 148, por su parte, se refiere a la organización de sus instituciones de autogobierno. El artículo 152 impone dos tipos de limitaciones: uno, contar con una asamblea legislativa, y dos, contar con un consejo de gobierno y un presidente. También dicho artículo traslada la misma forma de gobierno que rige en el ámbito estatal. El modelo institucional definitivo. Uno de los acuerdos que se adoptaron en el marco de los pactos autonómicos suscritos en 1981 fue el de generalizar el sistema institucional del artículo 152 de la Constitución española a todas las comunidades autónomas. La aprobación en los años siguientes, entre 1981 y 1983, de sus estatutos dotó de naturaleza jurídica este acuerdo político. Desde ese momento, todas las comunidades autónomas tenían las mismas instituciones, aunque hubiera alguna particularidad en cuanto a su funcionamiento. Estas diferencias fueron atenuadas en las primeras reformas estatutarias que las comunidades ordinarias llevaron a cabo de forma generalizada entre finales de los años 80 y 90. La exclusión de la función jurisdiccional. La distribución territorial del poder no afecta en ningún caso al ejercicio de la función jurisdiccional. El artículo 152 de la Constitución española señala el territorio de la comunidad autónoma como uno de los elementos de ordenación de los órganos de la jurisdicción y de las instancias procesales que integran el poder judicial, pero eso no convierte a los órganos judiciales que actúan en el territorio de una comunidad en órganos autonómicos. Se contempla la existencia de un Tribunal Superior de Justicia como órgano que culmina la organización judicial en el territorio autonómico. Ahora bien, no conlleva que el alcance de sus decisiones haya de estar limitado solo a su ámbito territorial. En tanto, sus resoluciones tienen eficacia en todo el territorio español. Pasamos al sistema institucional y forma de gobierno de las comunidades autónomas. Instituciones políticas. Comenzamos con el Parlamento. La Constitución, en su artículo 152, se refiere al Parlamento como asamblea legislativa, resaltando la función que debe desempeñar, que es el ejercicio del poder legislativo. Los estatutos de autonomía suelen identificarlo con distintas denominaciones. Así, se llama Parlamento en Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Islas Baleares, Navarra y País Vasco. Se llama Cortes en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia. Se llama Junta General en Asturias, se llama Asamblea en Extremadura, Madrid y Murcia, y se llama Pleno del Ayuntamiento en Ceuta y Melilla. Composición. Los parlamentos de las comunidades son elegidos por sufragio universal de conformidad con lo que dispongan las leyes electorales autonómicas. El margen de libertad del legislador es limitado. Todas las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes electorales y Cataluña es la excepción. Por expreso mandato del Estatuto de Autonomía de 2006, sigue rigiéndose por las reglas establecidas con carácter provisional por el derogado Estatuto de 1979. En las leyes electorales autonómicas se determinan el número de diputados que integran la Asamblea y los elementos del régimen electoral, que son los siguientes. La circunscripción suele ser la provincia o las islas, aunque se contemplen también otras. Los ciudadanos votan en listas cerradas y bloqueadas. La barrera electoral oscila entre el 3 y el 6% de los votos emitidos y, con carácter general, el reparto de escaños se realiza mediante la fórmula D'Hondt. Un caso particular lo constituyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo sistema electoral es el que dispone la LOREG para las elecciones locales.
En cuanto al estatuto de los parlamentarios, de los diputados autonómicos se predican los mismos o similares derechos y obligaciones que de los parlamentarios estatales. También gozan de idénticas prerrogativas que son la inviolabilidad, inmunidad y fuero, pero con algunas particularidades en las dos últimas. La inmunidad es limitada, no permite la detención del diputado, salvo en los supuestos de flagrante delito, pero no exige el suplicatorio para ser procesado. En su condición de aforados concurren varios tribunales. Solo pueden ser procesados y juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma si el delito cuya comisión se le imputa es cometido en el territorio de esa comunidad en la que desempeña su función representativa, y por el Tribunal Supremo si ha sido cometido fuera de la comunidad autónoma. Dicha condición de aforado ha sido suprimida en Canarias por la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía. El caso de Ceuta y Melilla es particular. Al coincidir su asamblea con el Pleno del Ayuntamiento, sus integrantes tienen también la condición de concejales. En su estatuto jurídico se asimilan más a estos miembros de las corporaciones locales que a los diputados del Parlamento Autonómico. Tienen reconocidos derechos y deberes, pero no gozan de ninguna de las prerrogativas que sí se reconocen a los integrantes de las cámaras. Organización. Los parlamentos de las comunidades autónomas cuentan con una estructura idéntica a la del Congreso de los Diputados. Su dirección es asumida por un presidente elegido por mayoría absoluta entre los parlamentarios que la componen. La mesa es el órgano colegiado de gobierno y la reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios constituye la Junta de Portavoces, que ejerce en general funciones consultivas en relación con las decisiones que deben adoptar tanto el presidente como la mesa. Los órganos de trabajo son el Pleno y las comisiones. El Pleno es la reunión de todos los diputados que integran la Asamblea y al que se le atribuye el ejercicio de las funciones más importantes. Las comisiones reproducen la correlación de fuerzas políticas del Pleno. Tienen una doble naturaleza en función de si son creadas al inicio de cada legislatura hasta su fin, que son las permanentes, o si se constituyen en algún momento de la legislatura con un propósito determinado, que son las comisiones de investigación o de estudio. Entre las comisiones permanentes cabe diferenciar las legislativas y las no legislativas. Funcionamiento. Todas las cámaras trabajan en dos periodos de sesiones ordinarios, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. La voluntad parlamentaria se expresa a través de las votaciones y el voto de los diputados autonómicos es personal e indelegable y debe ejercerse presencialmente. En los últimos años, los reglamentos parlamentarios han permitido el voto telemático o la delegación de voto en casos de enfermedad, hospitalización, incapacidad temporal, embarazo y bajas por maternidad y paternidad, o el más reciente, cuando existan medidas de confinamiento y de distancia de seguridad entre personas originadas por pandemias u otras situaciones de excepcional gravedad. Esto es en Andalucía. La mayoría simple es la regla general para la adopción de acuerdos, salvo que el Estatuto de Autonomía o reglamento exija una mayoría cualificada. Las asambleas autonómicas se disuelven de forma natural al finalizar la legislatura, transcurridos los 4 años desde su constitución. Es posible una disolución anticipada si el presidente de la comunidad hace uso de la facultad que le atribuye el estatuto. Y como en el caso del Parlamento Central, pueden también disolverse cuando haya fracasado un proceso de investidura. Funciones. Las asambleas autónomas tienen atribuida la función legislativa como órgano de naturaleza parlamentaria. Ello se traduce en la aprobación de leyes en los ámbitos relativos a su autonomía y en las competencias asumidas. En el ejercicio de esta función se contempla la participación directa de los ciudadanos a través de la iniciativa legislativa popular, de audiencias y comparecencias en las comisiones legislativas y en algunas comunidades también mediante la presentación de enmiendas, que es el caso de Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana. Los parlamentos autonómicos pueden presentar iniciativas legislativas en las Cortes Generales y en algunas comunidades convalidan decretos ley.
No participan en estas funciones Ceuta y Melilla, cuyas asambleas solo pueden aprobar normas de naturaleza reglamentaria. Junto con la potestad legislativa, ejercen también la función presupuestaria y la de control político y orientación al ejecutivo de su comunidad. Pasamos a la siguiente institución política, que es el presidente de la comunidad. Designación y nombramiento. La designación del presidente de una comunidad autónoma se rige por las reglas de un sistema parlamentario. No es elegido directamente por la ciudadanía, sino que es escogido por el Parlamento autonómico a través de la investidura. Es un proceso que, salvo algunas particularidades, se asimila al que el artículo 99 de la Constitución española contempla para la designación del presidente del Gobierno central. Una de estas diferencias se produce en la primera fase. En el ámbito autonómico no interviene el jefe del Estado. Y respecto del candidato, la Constitución sí que exige su condición de parlamentario. Formalizada la propuesta, el candidato debe exponer el programa político de gobierno ante la Asamblea. Esta presentación debe ser necesariamente presencial para asegurar el derecho de los diputados a confrontarlo con el candidato. Este debate en el Pleno concluye con una votación y la confianza se considera otorgada cuando se obtiene la mayoría absoluta. Si no se consiguiera, se repite la votación en el plazo que oscila en función de la comunidad entre 24 y 48 horas y basta con la mayoría simple de votos. Si aún así el candidato no obtuviera los votos necesarios de la investidura, el proceso vuelve a iniciarse desde el principio, con la realización de nuevas consultas. Si transcurrido un plazo de 2 meses o 3 en el caso de Navarra, ninguno de los candidatos ha conseguido la confianza de la Cámara, se procede a su disolución y a la convocatoria de nuevas elecciones. Una vez otorgada la confianza por la Asamblea, el candidato es nombrado formalmente por el Rey como presidente de la comunidad autónoma con el refrendo del presidente del Gobierno central. La duración del mandato se vincula al de la legislatura. Igualmente, el presidente puede cesar por pérdida de la confianza de la Asamblea, asimismo por fallecimiento, dimisión, pérdida de la condición de diputado, por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y por incapacidad permanente física o mental. En este último supuesto, Aragón y Cataluña exigen que tal incapacidad sea reconocida por el Parlamento y en las Islas Baleares debe ser reconocida además de forma motivada por el propio Consejo de Gobierno. Con carácter general, no se prevé una limitación de mandatos. Funciones y atribuciones. El presidente de una comunidad autónoma no solo es el jefe de gobierno de dicha comunidad, sino que asume además una importante función de representación, suprema en relación con la comunidad autónoma y ordinaria respecto del Estado. Punto A. Suprema representación de la comunidad autónoma. Es una función con doble dimensión, simbólica y jurídico-constitucional. Desde la dimensión simbólica, el presidente representa y simboliza la unidad de la comunidad autónoma y se constituye en el órgano que exterioriza la voluntad de dicha comunidad en sus relaciones con el Estado, con otras comunidades autónomas o con otras administraciones públicas y en el ámbito internacional. Desde la perspectiva jurídica, corresponde al presidente la convocatoria de las elecciones autonómicas, la convocatoria del Parlamento de la Comunidad Autónoma y su disolución cuando proceda, la convocatoria del referéndum para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, la firma de convenios con el Estado o con otras comunidades y la propuesta de celebración de consultas populares sobre decisiones políticas relativas a materias que sean de su competencia. Punto B. Representación ordinaria del Estado en la comunidad autónoma. Las comunidades autónomas son entidades territoriales en las que se organiza el Estado según el artículo 137 de la Constitución española. Por ende, son parte de ese Estado. De ahí que el presidente de la comunidad sea también concebido como una autoridad que representa la unidad del Estado en su comunidad.
En el ejercicio de dicha representación, el presidente promulga en nombre del Rey las leyes aprobadas por el Parlamento, así como los decretos legislativos y decretos ley de la comunidad autónoma, y ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial del Estado. También convoca los referéndums en el territorio de la comunidad, ordena la publicación de los cargos institucionales del Estado en las comunidades autónomas y solicita la colaboración a las autoridades del Estado que ejercen funciones públicas en el territorio autonómico. Punto C. Dirección de gobierno. El presidente asume la jefatura del gobierno de su comunidad y desempeña su dirección. Sus atribuciones no son distintas de las de cualquier presidente de gobierno. En el caso de Ceuta y Melilla, el presidente asume, además de la condición de alcalde, la presidencia de su asamblea. Pasamos a la siguiente institución, que es el gobierno de la comunidad autónoma. Los gobiernos autonómicos son órganos superiores colegiados de dirección política y de la administración, y junto a ello están llamados a desempeñar el poder ejecutivo de la comunidad. Formación y composición. Los gobiernos autonómicos se integran, como en el caso del gobierno central, por el presidente y los consejeros. La figura del vicepresidente es potestativa y depende de la voluntad del presidente. Los miembros de gobierno de la comunidad autónoma, como en el caso del gobierno central, están sometidos a un férreo régimen de incompatibilidades. No pueden ejercer ninguna actividad laboral, profesional o empresarial y tienen la condición de aforados. El cese del gobierno se produce tras la celebración de elecciones al Parlamento o cuando cesa su presidente. En todo caso, el gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma en posición del nuevo. Funcionamiento y funciones. El Gobierno, como órgano colegiado, actúa mediante el Consejo, que integra a todos los miembros bajo la dirección y coordinación de su presidente. Con carácter general, desempeña las funciones de dirección política y de la administración y la función ejecutiva. Tienen reconocida también la función normativa, que se traduce en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en la iniciativa legislativa ante el Parlamento autonómico y en la posibilidad de dictar normas con rango y fuerza de ley. El Gobierno es quien elabora con carácter anual los presupuestos de la comunidad y los presenta al Parlamento para su aprobación por ley. Tienen además legitimación para interponer los recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencia ante el Tribunal Constitucional. Y la última institución política es la Administración de las Comunidades Autónomas. Todos los estatutos de autonomía, sin excepción, han dotado a sus respectivas comunidades de un aparato administrativo propio distinto del central, pero muy similar en cuanto a su estructura y funcionamiento. En cuanto a su organización y funcionamiento, para todas estas administraciones rigen los principios generales de los artículos 103, 105 y 106 de la Constitución española, además de someterse a las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas que dicte el Estado. Por lo que se refiere a su estructura interna, todas ellas tienen un denominador común. En el más alto nivel de la administración autonómica se sitúan el presidente, el Consejo de Gobierno y los consejeros, cada uno de los cuales está al frente de un departamento o consejería. Cada departamento o consejería se estructura jerárquicamente en servicios, secciones y negociados, y como órganos de apoyo también pueden crearse secretarías generales técnicas, gabinetes de presidencia, etc. Además, pueden existir órganos o entes de carácter institucional que se adscriben a los diferentes departamentos y cuya creación aparece vinculada con la gestión y prestación de determinados servicios. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno autonómicos. El Gobierno de la comunidad autónoma responde políticamente ante el Parlamento de dicha comunidad, y el Parlamento puede exigir esa responsabilidad a través de instrumentos que reproducen los mecanismos a través de los cuales se ejerce el control político del Gobierno central por parte de las Cortes Generales, con idéntica naturaleza y efectos. Este control puede activarse a través de los siguientes cauces.
preguntas o propuestas por los ciudadanos en ciertas comunidades, interpelaciones de los diputados y grupos parlamentarios a todos los miembros de gobierno y altos cargos de la administración autonómica, comparecencias, mociones de censura, proposiciones no de ley y creación de comisiones de investigación a fin de analizar una determinada actuación del Ejecutivo. La eficacia de todos estos instrumentos se proyecta en el ámbito de la responsabilidad política. La singularidad la ofrece el País Vasco, cuyo Parlamento puede exigir la responsabilidad directa del vicepresidente o de cualquier consejero a través de una moción de reprobación. Si ésta resulta aprobada por la mayoría absoluta, el censurado debe presentar su dimisión al Lehendakari, quien procede a su sustitución. La moción de censura y la cuestión de confianza son los mecanismos que permiten retirar la confianza que inicialmente ha otorgado la Asamblea al presidente mediante la investidura, y la moción de censura es de carácter constructivo, por lo que debe presentar un candidato alternativo a la presidencia que también debe tener la condición de parlamentario y deberá ser aceptada por la mayoría absoluta de la Cámara. La cuestión de confianza la presenta el presidente de la comunidad y puede tener como objeto su programa o una declaración de política general. Otros órganos estatutarios. Punto A. El defensor del pueblo autonómico es una figura que se crea en las comunidades autónomas a imagen y semejanza de la que contempla el artículo 54 de la Constitución española. Suelen identificarse con otros nombres según la comunidad. Constituyen comisionados de los parlamentos autonómicos para la salvaguarda y defensa de los derechos de los ciudadanos de la comunidad autónoma, aunque en algunos ordenamientos autonómicos también tienen encomendada la tutela del ordenamiento jurídico, la defensa del Estatuto de Autonomía o la garantía de la transparencia en la acción de los poderes públicos. Sus potestades están limitadas a la supervisión de la actividad de la Administración de la comunidad autónoma y tiene la obligación de dar cuenta de su gestión con carácter anual a la Asamblea que le designa. Punto B. Los tribunales de cuentas constituyen los órganos fiscalizadores externos de las cuentas de la comunidad autónoma, de sus entes locales y del resto del sector público. Punto C. Los consejos consultivos son el órgano supremo consultivo de los ejecutivos autonómicos y los entes locales, equiparándose al Consejo del Estado. Están llamados a dictaminar sobre los anteproyectos de ley autonómicos, proyectos de exposiciones generales y el sometimiento de la Administración autonómica y local al ordenamiento jurídico. También emiten dictamen previo a la interposición de recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y conflictos en defensa de la autonomía local que pretendan plantear los municipios y las provincias de la comunidad. En Cataluña, esta función consultiva se ha encomendado a dos órganos. La primera es Comisión Jurídica Asesora, que constituye el alto órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat, y el segundo es el Consejo de Garantías Estatutarias, que también es de naturaleza consultiva. Y el punto D. Algunos de los estatutos hacen referencia a los consejos de justicia como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos han sido desactivados por el Tribunal Constitucional. Se incluyen en algunos estatutos otros órganos que proyectan sus funciones en diversos ámbitos materiales, en los que la comunidad acoge competencias en el ámbito de la cultura, como es el caso de Consell Valencià de la Cultura, o la lengua, que es la Academia Valenciana de la Lengua. Pasamos a la financiación autonómica. Regulación. Compete al Estado regular no solo sus tributos propios, sino también el marco general del sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio Estado.
De la reserva de ley orgánica del artículo 157.3 de la Constitución española deriva la habilitación al Estado para que intervenga unilateralmente en este ámbito a fin de alcanzar un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonómica, evitándose de esta manera el riesgo que entrañaba dejar en manos de los estatutos autonómicos dicha decisión. Principios constitucionales. Los principios constitucionales que rigen el sistema son tres según el artículo 156. El primer principio es el de autonomía financiera. Constituye uno de los instrumentos básicos para hacer efectivo el autogobierno de las comunidades autónomas. El segundo principio es el de coordinación. Actúa como límite a la autonomía financiera en la medida en la que impide las decisiones unilaterales de una comunidad autónoma que puedan incidir en el conjunto, condicionando a otras administraciones autonómicas y a la del Estado. Se concreta sobre todo en la exigencia de coordinación entre la hacienda autonómica y la del Estado. Y el tercer principio es el de solidaridad. Tiene como objetivo que los gobiernos de todas las comunidades autónomas puedan prestar un nivel similar de servicios públicos sin que ello suponga un mayor esfuerzo fiscal para unos ciudadanos que para otros. Del deriva la exigencia de sacrificios de los intereses de los más favorecidos frente a los más desamparados, con independencia incluso de las consecuencias puramente económicas de esos sacrificios. Y terminamos el tema con los regímenes de financiación, que son dos, que es el régimen común y el régimen especial. Vamos con el régimen común. El régimen común es el sistema de financiación en el que participan todas las comunidades autónomas excepto Navarra y País Vasco. La Constitución enumera un listado cerrado de recursos y remite al LOFCA todo lo relativo a su contenido según el artículo 157. Punto A. Tributos propios o recargos. Son los establecidos y exigidos por las comunidades autónomas y que pueden ser de diferentes tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los recargos suponen la creación de un tributo sobre los tributos estatales susceptibles de cesión, pero no se han utilizado en la práctica. Punto B. Tributos cedidos por el Estado. Son la principal fuente de financiación de las comunidades autónomas y dicha cesión puede ser o bien total o bien parcial. Punto C. Transferencias de las comunidades autónomas. Persigue que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un nivel de servicios equivalentes en todas las partes del territorio con independencia del nivel de riqueza. Y el último, que es el punto D, son los otros ingresos, que son los derivados de la capacidad de endeudamiento a través de las operaciones de crédito, rendimientos derivados del patrimonio de la comunidad autónoma y otros ingresos de derecho privado, como son los alquileres, las ventas y herencias, o de derecho público, como son las multas, sanciones o precios públicos. Y terminamos con el régimen especial. El régimen especial tiene su fundamento en el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. Permite pactar con el Estado central las reglas de esta financiación a través del concierto en el caso del País Vasco o del convenio en el caso de Navarra, que adoptan en ambos casos la forma de ley estatal aprobada por las Cortes Generales. En este sistema son estas comunidades las que recaudan el grueso de sus ingresos tributarios y en el ejercicio de su poder impositivo regulan sus propios tributos y establecen un sistema tributario que ha de ser reflejo del estatal con el que debe estar coordinado. Son los denominados tributos concertados y como compensación de los servicios generales que el Estado presta a dichos territorios se debe transferir al Estado una determinada cantidad previamente pactada y en estos territorios el Estado también puede recaudar sus tributos.